Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Hola, ¿qué tal, amigos? Un año nuevo. Aquí estamos un día más, Justo Amado, como han escuchado, y Javier López, quien les habla, en pequeñas historias misioneras. Y empezamos bien el año porque mi compañero Justo nos va a traer una sección que mucha gente a lo mejor no conoce. Sí, pero, Justo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha pasado mucho tiempo desde que hiciésemos un Misioneros Perplejos. Hemos tenido los 100 y pico programas que hemos tenido de pequeñas historias misioneras. Algunos eran dedicados a misioneros perplejos. ¿Qué era esto de perplejos? Pues que Explícalo. llegaban a la misión y se encontraban a Dios. O sea, decían, voy a llevar a Dios hasta a África o Asia, y resulta que se lo encontraban allí y se quedaban con una perplejidad de, qué curioso, Dios está aquí. Entonces, en estos capítulos hablamos no de uno, sino de varios misioneros a lo largo de estos 25 minutos que tenemos. Una vez dicho esto, les digo que hemos hablado que hay misioneros perplejos que hemos hecho anteriormente. Pueden buscarlos, como siempre, ya saben, en su buscador habitual, con el buscador habitual que utilicen ustedes en internet, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, poniendo pequeñas historias misioneras y Radio María, le llevan al podcast donde están todos los programas. Y luego, si quieren escribirnos o decirnos cualquier cosa, saben que Radio María nos facilita un correo electrónico que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Una vez dicho esto, Justo, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy? Se lo vamos a dedicar, como son varios misioneros, y el primero era del Instituto Español de Misiones Extranjeras, se lo vamos a dedicar a este instituto, ¿no? Que son sacerdotes diocesanos españoles que se van de misioneros, ¿sabes? Adyentes. Decimos, para comodidad nuestra, el YEME, ¿no? El YEME. Podemos decir aquí en España. Es el equivalente a las misiones extranjeras de París en Francia y al PIME. Italiano, que hemos hablado mucho de estas dos instituciones en estos programas. Y aprovecho, me deja Javier hablar sobre esto, sobre un tema un poco que no tiene que ver con pequeñas historias misioneras directamente, sino por explicarles uno de los secretos de este programa, que es, cada vez que traigo una historia, al primero que intento sorprender es a Javier aquí presente. Eso es verdad. O sea, intento que, sí, a usted le sorprende, pues no sé, cómo nació el cristianismo y el catolicismo en Malawi, que hicimos hace poco. La hora y el minuto. Sí, y el día. La Espasa Calpe, que hicimos en el último programa, o no sé, tantos programas como el misionero de las Clementinas, que hicimos en su ocasión. Es verdad. Entonces, al primero que intento sorprender es a Javier, porque el primer sorprendido fui yo. Cuando me encuentro la historia, me quedo estupefacto, porque hay innumerables historias de misioneros. Entonces es algo maravilloso. Yo me sorprendo, intento sorprender a Javier, y espero que también les sorprenda sanamente a ustedes. Por eso yo, cuando hago las preguntas, como no sé de lo que va a hablar, siempre hago las preguntas para ponerme en el papel de los que escuchan, de los oyentes, y poder intentar hacerte esas preguntas para que quede un poco claro. Bueno, ya hemos aclarado esto. Entonces vamos a esto de los misioneros perplejos sí que son pequeñas historias, porque son las comunicaciones que durante muchísimos años a mí me han llegado de misioneros, ¿sabes? Entonces yo las recogía, en algunos casos las publicaba en esta pequeña agencita que tenemos en las obras misioneras pontificias, que se llama UM Press. Las utilizamos también para animación misionera, para revistas, etcétera. Y entonces pues yo las tengo recogidas con mucho cariño, porque son el testimonio de misioneras y misioneros absolutamente excepcionales. Algunas cosas para contar tonterías, pero venidas de ellos, pues a mí siempre me han enternecido. Bueno, no son tonterías, Justo, son cosas muy interesantes. No, pero en este caso, por ejemplo, empezamos con el primero, que es Rafael Janín. Los dos primeros de los que voy a hablar han fallecido. Fíjate, es una pena. El primero falleció el 24 de junio de este año, de pasado, del año hace 2025. Poco, reciente. Se llama Rafael Janín. Es, como digo, miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras, al que le hemos dedicado este programa. Y él me escribía en 2015, porque que había cumplido un montón de años en la misión,
Y entonces estaba diciendo, qué duros son los tiempos estos recios, ¿verdad? Escribía desde Dapaón, en Togo. Ese país que parece, esos países que parecen como churritos así, colgando de África, en la parte occidental de África, hacia el Golfo de Guinea. Y escribía diciendo eso, que los tiempos son recios, porque decía, qué duro es a veces predicar el Evangelio, fíjate, era consciente de ello. Y entonces le decían, sé que vosotros estáis en Europa y los tiempos son recios, pero que sepáis que la Iglesia no solo es Europa. Ya. Y que Europa, en el fondo, decía, es una triste excepción en el mundo. Porque decía que había un montón de espiritualidad en el resto del mundo. La gente era muy, muy religiosa, pero aquí que yo creo que lo que nos habíamos vuelto era utilitaristas, es lo que decía él. ¿No? Es que entonces, escribiendo desde uno de los países más pobres de África, pues nos echaban cara un poco, fíjate. Yeah. Y entonces, y recordaba que ya llevaban años los asesinatos por parte del islamismo radical de cristianos. Y decía, es curioso, mira que hemos visto refugiados, gente asesinada, gente torturada, pero lo que no hemos visto era lo que llamaban los primeros cristianos lapsi. ¿Lapsi? ¿Qué es eso? O sea, dejados, o sea, que hubieran habido apostasías. Fíjate, que dice, el gran misterio es que se acaban siendo refugiados, lo dejan todo por Cristo, pero no renuncian a su fe. Esos ejemplos que hemos visto, que por ejemplo el Papa Francisco, ¿no? Reconoció que es una cosa muy bonita. Y entonces estaba hablando que había llegado a Togo hacía 25 años, en el 2015. O sea, estamos hablando de hace 35 años que llegó Rafael Janín a Togo. Y antes había estado de misionero en Ruanda. Pero cuando llegó allí a Togo, dice, cuando yo llegué aquí había 6 curas nativos y 8 parroquias en Dapaong, la diócesis donde estaba. Y ahora, 25 años después, dice, hay 37 curas, 18 parroquias, y en la capital, que solo había una, ya hay 4, dice, y aún así se nos quedan pequeñas y vamos a hacer una quinta. O sea, estaba como refrendando lo que ha dicho de que fuera de Europa la cosa va bien, no. Pues casi con datos, ¿no? Entonces, a mí tuve la suerte de conocerle, era muy pequeñito, Rafael Janín, y vamos, que era de estos misioneros entrañables. Qué bonita historia. Santo sacerdote. Bueno, ¿y qué razón tenía cuando he comentado eso? Oye, pues hay otro que yo creo que igual lo has conocido tú. A ver. Es Luis Pérez, sí, de Sierra Leona, ¿verdad? Sí, le conocí. Sí, este falleció en 2024. Sí, hicimos un vídeo muy bonito porque yo estuve con él grabando el vídeo del Domo de 2022, por ahí creo, el 23, sí, en Sierra Leona, y le grabamos y no salió en el vídeo, pero luego sí hicimos, cuando murió, hicimos un vídeo de la entrevista que le hicimos allí y es muy bonito, está en nuestra página web de YouTube, sí, de las obras misioneras pontificias. Es que era un gran misionero, La verdad es que este tiene este daría para una pequeña historia entera, ¿eh? Sí, es verdad. Él escribió en 2014 sobre el ébola. Estaban teniendo la enésima crisis del ébola ya en Sierra Leona. Porque claro, nosotros nos enteramos de la que afectó. Murieron, pero es que eran. Y entonces él decía que hablándolo con los sanitarios de allá de Sierra Leona, decía que la causa del ébola y de las consecuencias del ébola en Sierra Leona no es solo el virus, sino sobre todo la pobreza. Decía, en un país con más recursos, con mejores estructuras sanitarias, pues esto ya no es... habría sido, hombre, si no dejase una enfermedad grave, pero y entonces contaba que fue a llevar en una zona de la parroquia que tenían los misioneros, este es misionero javeriano. Sí, era javeriano. De los javerianos, de San Guido María Conforti. Él decía que había muerto una persona, entonces habían aislado una zona, etcétera. Entonces les llevaron comida, pero siempre no les dejaban acercarse, o sea, llevaban la comida. Dice, es curioso, porque esa comida no venía del exterior, o sea, la habían aportado entre la parroquia, o sea, es los pobres que ayudan a los pobres. Fíjate qué cosa, es que a veces
Bueno, entonces le llevaron porque tenía que estar, decían que tenía que estar 21 días de aislamiento. Claro, pero 21 días de aislamiento, ¿de qué comen? No podían dejarles. Entonces les llevaron comida, etcétera, y entonces volvió, dice, otra vez a sentir lo que había hablado con los sanitarios, y decía, es que es verdad. Dice, las calles polvorientas, la falta de medios, de comodidades, la falta de agua corriente, todo, dices, qué hijo peta. Ya. Dice, y claro, en un país tan pobre, en aquella época me mandó todos los datos, que tiene un 60% de paro, que el 68% estaba en el umbral de la pobreza, fíjate. La analfabetización que había en el país era tremenda. Que el 2/3 de la población vive de agricultura de subsistencia, por eso esta gente, si no llevaban comida, ¿de qué iba a vivir? Ya. Y así, vamos, es que a mí en el fondo me conmovió porque la verdad es que me habían escrito varios misioneros sobre el tema del ébola, desde también en el Congo, pero bueno. No, allí fue muy duro. Y luego no sé si se hablaría de lo de los niños soldados. Luego no, eso sería para otro. Ya. Aquí hablaba de eso, que mucha gente dice, cuando le hablaba de esto, cuando venía a España para alguna cosa, decía, es que el mundo es así. ¿Cómo que el mundo es así? Tú, no. ¿sabes? Todos queremos un mundo mejor. Y dice, es que en el mundo no se puede solucionar las cosas diciendo que el mundo es así. No. En fin. Bueno, pasando a otro, este sí que está vivo, es Ángel García Rodríguez, que es este me mandó. A mí me suena. Me mandó en el 2015, él estaba de misionero en Perú, es de la Orden de la Santísima Trinidad, trinitario. Y entonces mandó un mensaje en general porque se había puesto enfermo. Llevaba 23 años de misionero en Perú, de repente se pone enfermo. Y como le pasa a muchos misioneros, dicen, no, los misioneros se van a morir allí. Sí, pero a veces, si no te acabas de morir, mejor dice, acabas siendo una carga para la misión. O sea, si dices, voy allá y me tienen que cuidar, al final. O sea, entonces, dice que tuvo que volver y dice, Dios, me gusta lo que escribió, dice, porque Dios sigue escribiendo con renglones torcidos. Ahora, cuando me sentía fuerte, con salud, con mucha ilusión de proyectos en favor de presos, en la parroquia, en el colegio, la radio, la televisión, obras sociales, guardería, comedor. Todo. Cuando ¿Qué no hacía? Para. Yo veo que este hombre estaba metido en todo. Parecía que Dios nos echó un alto en el camino. Y comenzaron a aparecer enfermedades y problemas de salud serias. Necesarias, fíjate. Pobre. Entonces, claro, lo hemos comentado en otra ocasión, lo de Bantuan, el cardenal que lo metieron en la cárcel en Vietnam, 10 años, y decía, oh, señor, ¿por qué me tienes aquí? Con todo lo que tengo que hacer, ¿quién se va a ocupar de...? Digo, ya, tranquilo, cálmate. Como que parece que a este misionero también le dijo Dios, cálmate. Te voy a ver, reflexiona sobre esto. Y entonces, claro, se tuvo que venir a España, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que por fin se puso muy bueno y ahora está de misionero en Chile. Pero lo traigo a colación porque vino a celebrar el funeral de su madre. Que, oye, es genial que un misionero celebra el funeral de su madre, fíjate. Muy bonito. Y entonces, en el funeral recordó unas palabras que le dijo ella. Fíjate, en la homilía del funeral. Antes de irse a la misión. Sí, le dijo, te fuiste con apenas 19 años a América y como madre sufrí, pero con fe en Dios acepté tu decisión misionera. Esto se lo dijo una vez que tuvo que volver. Así que ahora no te preocupes por mí y vuelve a América, donde has sido feliz durante tantos años y que se cumpla la voluntad de Dios. Lo saco porque, claro, esto de los misioneros que se van 30 años a no sé dónde. Toda la vida. Como el Paijanín, ¿no? Pues sí. Toda la vida allí. Bueno, Luis Pérez murió allí en Sierra Leona. Claro, eran hijos de alguien, hermanos de alguien, ¿sabes?
No han aparecido de la nada en este mundo. Sí, porque a veces quizá damos aquí en las obras misionales pontificias la idea de que los misioneros salen como Sí, ahí están. como hongos, o sea, Sí, como una seta. crecen allí, ahí están. Sí, de repente Un misionero, sí, ahí. está en Togo y ¡plup! Aparece ahí el misionero, ¿no? No. Son los mismos sacerdotes, religiosas, religiosos, que están Vecinos. aquí con nosotros. Como decía el Papa Francisco, de la puerta de al lado. Sí, pues son los santos de la puerta al lado, pero es que literalmente. Sí, sí. O sea, son, con perdón, el hijo de la Felisa, ¿no? Como decir, aquí en este caso el padre Ángel García es el hijo de María, que así se llama su madre, ¿no? Casi Jesús. Ya. Así ha quedado. No, entonces, es el hijo de María, de la que ya lo conozco, sí, pues sí. Era. Entonces, a mí me parece una cosa entrañable, ¿no? Que tengamos en cuenta también la privación, ¿no? La negación que han tenido los padres de estas personas para entregar su hijo a Dios. Que hay que ser muy generoso. ¿Verdad que eso se habla poco? ¿Tú crees que deberíamos entrevistar a las madres de los misioneros? Sí, deberíamos hacer A los familiares. En este programa, ¿cómo se llama? En Misión Posible. Eso. Se vas a decir a nuestros compañeros, ¿no? A Paula y a Carlos. Ese programa que es bueno, no tan bueno como Pequeñas Historias Misioneras, que también producen las obras misionales pontificias. Sí. Bueno, Iglesia en Misión también del Padre José María, que es el que nos lleva, el que va por delante nuestro, abriendo el camino. Lleva Creo ¿cuántos? 15, 16 años en antena. Sí, no sé si lleva 700 programas. Es una barbaridad. Es uno que plantaron en Radio María y salió ¡pum! Así. Sí, eso es lo de... Bueno. Entonces, para tener en cuenta esto, la negación de tantos familiares con sus hijos o con sus hermanos, o sea, es que es muy... Lo bueno es que muchas congregaciones como esta, la Orden de la Santísima Trinidad, pero yo pienso en las misioneras de la caridad, etcétera, que les dejan volver a su casa. Cuando sus padres no tienen a nadie que les cuide, los dejan volver a su casa. A cuidar a sus padres. Sí, he tenido muchos misioneros aquí en España que estaban cuidando a sus padres mientras fallecían. O sea, ¿no sabe? Bueno, conocemos Los muchos. últimos 5 o 6 años o 10, pues estaban con sus padres cuidándolos. Y después volvían a la misión. ¿Sabes? Es una cosa, pues en mi opinión, muy, muy bonita. Sí. Fíjate, seguramente que muchos hijos casados, pues, es que tengo toda la familia. Vale, pues ya me dedico yo. Con esa entrega. Bueno. Y no será porque no dejan cosas que hacer en la misión. Claro. Para irse a cuidar a la familia, pero sí. Claro. Bueno, pues cambiamos. Llegamos al último, que son últimos. Y para que veas que no solo son los misioneros españoles. Ah, que me has traído de fuera. Sí, sí, porque a veces esto conviene también no ser tan patriotas. Estamos súper agradecidos a la fe que nos trajeron nuestros padres aquí a España, pero la Iglesia es sobre todo universal y es una cosa que desde las obras misionales pontificias fomentamos mucho, la universalidad. La Iglesia, sí, O sea, que sepan que cuando alguien da dinero al DOMUN, lo ponemos en común con todo el dinero de todas partes. O sea, y que el dinero no va para misioneros españoles solo. No. Es más, la mayoría de veces puede llegar a un misionero que no está. Casi, vamos, va a los territorios de misión donde están los misioneros españoles. Pero yo pienso, el dinero que aporta la India, cada vez aporta más a la obra de la propagación de la fe, a infancia misionera, todo eso se pone en común y hacemos esa universalidad. Claro. Entonces tenemos que tener también esa visión de universalidad con los misioneros. Sí. Entonces, de los que vengo a hablar es de 2 misioneros italianos. A mí me resultó gracioso cuando los vi, porque se llama Luca Niccheri y Paolo Sbolci, que son 2 sacerdotes de Florencia. Esa bonita ciudad. Fíjate, Florencia. Vamos, las pocas veces que he estado en Florencia, la verdad es que han sido muchas. Tú seguro que has estado más que yo. Yo he estado solo una, creo. A mí me parece encanta. Que es la ciudad más hermosa del mundo. A mí me gusta mucho. Sobre todo si vas en otoño. Bueno, pues estos, además de privarse de estar cerca de sus padres, se privaron de estar cerca de Florencia. Ya, que tiene mayor. No que tenga más mérito, pero es una broma. Y se fueron a Brasil, ¿sabes? A un barrio de favelas. Sí. Que es de San Salvador de Bahía. Saben que hay las megaurbes estas brasileñas. De arriba. Sao Paulo, Río de Janeiro, etc. Pues esta es en Bahía. Hay su parroquia está en Massaranduba, un barrio pobre entre los pobres, decía. Y es curioso porque
donde a los que ellos atendían, una parte de sus feligreses estaban en palafitos. ¿Sabes lo que es eso? Eso de clavar las maderas. Explícalo porque no sé. En el agua y poner la casa elevada sobre el agua. Pero con palos. Sí, con palos. Esos son palafitos, pero estos estaban en la orilla del mar. ¿Sabes? Pero ¿y si viene el agua y sube? Ese es el problema. Bueno, vale. Eso es exactamente el problema Vale. que ellos decían. Decía, cada vez que sube el agua, pues es un desastre. Vale. Y dice, bueno, ¿y por qué estaban los misioneros estos de Florencia en Brasil? Pues esto es porque tenían un acuerdo, las dos diócesis, Florencia y Bahía, para fundar una misión diocesana. Es que así, de paso, explicamos lo que es una misión diocesana. Que es una iglesia de antigua tradición, como la de Florencia, que tendrá, pues eso, unos 1800 años. Sí, más o menos. Tirando más por lo bajo. Ayudaba a una iglesia que tenía muchas necesidades, relativamente joven, aunque Bahía Bueno, tiene sí. 400, Sí. pero Pero con entonces, necesidades. entonces esas misiones diocesanas en realidad se inventaron en España. O sea, la primera misión diocesana del mundo es misiones diocesanas vascas. Ah, sí. Que en realidad lo que son las diócesis vascas antes era solo una, que era Vitoria. Entonces ellos fueron los primeros que hicieron con la misión de los ríos en Ecuador la primera misión diocesana, Anda. que es un especial cariño, ¿no? Y entonces la misión, o sea, la iglesia, por decirlo entre comillas, rica, igual rica de medios, pero menos rica de Ya. pues mandaba misioneros, sacerdotes, laicos, dinero, cosas. Para allí. En una misión diocesana, creo que en Mozambique, pues mandaban contenedores llenos de, por ejemplo, de sanitarios, ¿sabes? Para montar hospitales. Entonces, y eso es, a mí me parece una cosa que enriquece a los dos, porque en muchos casos después se ha dado la vuelta y han aparecido misioneros de la diócesis a la que se iba a ayudar en la de... Claro, que gente, Sí, por el caso de Bahía, se iba a Florencia a ayudar cuando falta Y sacerdotes. sobre todo también enriquece mucho a la gente por el tema que hablábamos antes de la universalidad. Sí. Y también una cosa muy bonita que hacen también las misiones diocesanas y que hacen en general todos los misioneros. En este caso, cuando llegaron los primeros misioneros de Florencia, ¿sabes? Fue pues en los años 50 o 60. Entonces, estuvieron como 25 años, crearon una parroquia, la montaron por todo lo alto, o sea, la construyeron. Y lo más importante de la parroquia, que no es la construcción, sino la comunidad. Sí, la comunidad. Vamos, muy bien atendida, con todos los servicios, los laicos formados. Encima salían vocaciones. Cuando ya la tenían todo, ¿qué hicieron? Un paso atrás. ¿Se retiraron? Se da al clero de allí, de Brasil, ¿no? Claro. Y a por otra cosa, mariposa, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y entonces eso a mí me parece, y por eso acabaron en esta parroquia tan terrible de Massaranduba, ¿no? Que la verdad es que empezaron de nada también allí. Y en el barrio este, lo que decías tú de cuando sube el agua, ¿qué pasa con los palafitos? Los llama, a los habitantes de ahí, fíjate cómo los llaman los halagados, que son significa? los inundados. Normal. O sea, Es que según lo contabas, digo, es lo primero que se me venía a la cabeza. no, porque son 4 paredes y un techo, y cada vez que sube el agua, Pues claro. imagínate. No, eso no aguanta. O sea, cada vez que hay o hay marejada, a fuerte marejada, como decían antiguamente. ¿no? Sí. Como lo de la casa televisión, sobre... cuando hablaban del... La casa sobre roca, sobre arena que construyen. Igual. Yo, de hecho, uno decía, mira, te lo leo, hay situaciones durísimas de miseria. Contaba uno de ellos dos. Dice, hay casas construidas de modo improvisado en zonas que con cada temporal se inundan. Y después encima hay mucha violencia, que es lo terrible de las favelas y es la violencia. Que es por todo, es por la miseria, es por las condiciones, pero también, yo me lo decía un misionero, decía, pero también hay gente muy buena. Sí, Aquí, sí. como dice, aquí como en todos lados, sea una favela o sea un Hay gente palacio, al final tú eliges
hacer el bien o hacer el mal. Y sí, puedes echarle la culpa a todas las circunstancias, pero elegiste el mal. O sea, hacer sufrir a tus semejantes. Pero bueno. Bueno, se nos acaba el tiempo, no da tiempo para más. Bueno, pues... Hay 4 historias muy bonitas, justo. Creo que han sido 4. Y nada, ya saben que si quieren escuchar algún Misioneros Perplejos, que hacemos en Pequeñas Historias Misioneras, hacía tiempo que no hacíamos uno. Sí, hacía bastante. Me lo recordaste tú hace unos días. Sí, te dije, oye, hace tiempo que no hacemos un Misioneros Perplejos. Sí. Es que siempre... Tenemos 8, creo, este es el 9. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que me entero de nuevas cosas y digo, esto lo tengo que contar. Y así se van. Y vamos archivando. Es que el día a día también tiene sus cosillas. Sí. Y bueno, ya saben que pueden buscarlo en su buscador habitual de internet, que utilicen en el móvil, en la tablet o en el ordenador, poniendo Pequeñas Historias Misioneras en su buscador, Radio María, y ahí les llevan al podcast donde en Radio María están todos nuestros programas. Y luego ya saben que tenemos un correo electrónico que nos facilita Radio María para si nos quieren escribir o comentar cualquier cosa, que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Dicho esto, pues ya saben, les dejamos que recen, que se acuerden por los misioneros, ahora que viene el rezo del rosario. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.